Buenas noches, saludo cordial para todos nuestros televidentes. Como siempre, muchas gracias por estar con nosotros de lunes a viernes a las 6:25 de la tarde en directo, Su Caso en Casa, la repetición a las 5:30 de la mañana. Gracias a quienes madrugan y nos ven también. También hemos respondido muchísimos correos que nos escriben al correo del programa sucasoencasa@teleantioquia.com.co, sucasoencasa@teleantioquia.com.co. Ya saben que nos pueden llamar en directo. Deben tener un poquito de paciencia con los programas que están subiendo al canal de YouTube. De hecho, hay una sorpresa y es que Teleantioquia va a poner en marcha una nueva aplicación para que usted busque los programas que no pudo ver. Ya está la aplicación. ¿Y cómo ingresan las personas a la aplicación? Entonces usted ingresa play.teleantioquia. Esa aplicación está en el portal web y allí usted va a encontrar entonces los programas. Esperemos entonces que ya con Play Teleantioquia pueda usted ver los programas. Nos han pedido muchísimo esa circunstancia. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, abogado, director y presentador de este espacio de servicio. Hoy, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a responder inquietudes sobre temas laborales y de pensiones. Vamos a hablar sobre accidentes de trabajo y pueden preguntar. Mañana, miércoles, vamos a hablar sobre declaración de renta. Comenzó la declaración de renta y hay todavía muchas inquietudes. Y el día viernes, porque el jueves no hay programa en directo, vamos a hablar sobre los requerimientos de la UGPP, que es como una especie de DIAN, lo hemos dicho acá, qué hacer cuando nos requieren, cuando hay la acción persuasiva y cuando viene la, ojalá, no anhelada sanción de la UGPP. Dicho esto, presentamos a nuestro invitado, ya ustedes lo conocen, el doctor Orlando Hidalgo Campo, ha sido juez, es abogado litigante, ha sido magistrado, muchos años en el tema del derecho laboral y de las pensiones. Y bueno, gracias por estar con nosotros. Usted ha querido que además de las preguntas que vamos a responder, pues nos concentremos un poquito en los accidentes laborales. Buenas noches, ¿y por qué hablar hoy de los accidentes laborales, además de responder otras inquietudes? Sí, Juan Carlos, televidentes, buenas noches. Hoy, como dijo Juan Carlos, iniciando el programa vamos a hablar, le vamos a tratar de resolver todas las inquietudes que tengan sobre derecho laboral y pensiones, pero vamos igual a hacer algunos aspectos relacionados con el accidente laboral. Porque frente a este tema hay mucha confusión todavía de las personas, o de la generalidad de las personas, realmente todo lo que me ocurre mientras está vigente un contrato de trabajo es accidente laboral. Entonces trataremos de esclarecer algunas inquietudes frente a este tema, para decir que accidente, todo lo que no esté clasificado o calificado como accidente laboral es un accidente de origen común. Partamos diciendo eso. Empezamos con los ejemplos. ¿A usted le gustan los ejemplos? A mí también, porque en la academia usted sabe que los muchachos aprenden es con los ejemplos. Yo trabajo para una empresa, salgo de la empresa o voy hacia la empresa, pero voy en mi vehículo particular o voy en el transporte público. Si me ocurre un accidente yendo hacia el trabajo, se puede catalogar como un accidente de origen común o de origen laboral. Claro, Juan Carlos. Y ese es el ejemplo típico y la pregunta constante de todas las personas. Yo iba para el lugar de trabajo o salí del lugar de trabajo y ya me dirigía hacia mi hogar. Ocurrió un accidente en el transporte, ¿eso es accidente de trabajo? Pues la respuesta, o lo que se ha manejado en nuestra jurisprudencia, no es un accidente de trabajo. Accidente de trabajo es todo lo que ocurre en el desempeño de la función para la cual fui contratado mediante un contrato de trabajo. Y su jornada laboral, y dentro de la jornada laboral, y su jornada laboral termina cuando usted ya no le está prestando el servicio a ese empleador. Desde el momento en que usted ya se retira de la empresa y se está desplazando hacia su hogar, o cuando sale de su hogar y viene desplazándose hacia la empresa, pero todavía no ha empezado la jornada laboral, cualquier contingencia que le ocurra no podemos clasificarla como accidente de trabajo. Esa es la regla general. Hay unas excepciones a esta regla general que ya vamos a entrar a analizarlas. Uno, el ejercicio lo decía Juan Carlos. Si yo voy en mi vehículo del empleo hacia la casa o de la casa hacia el trabajo, ¿será accidente laboral? Tendríamos que mirar si ese vehículo yo lo tengo, digámoslo así, contratado con la empresa para desplazarme, o si simplemente es porque yo quiero la facilidad de mi vehículo particular para no tener que coger el servicio público. Porque hay un ejemplo, doctor Orlando, que se daba mucho, no sé si todavía, el tema, para irnos ya con televidente, el del visitador médico. En algunas empresas, sobre todo los visitadores médicos, les daban un vehículo que iban pagándole a la empresa, pero con el ánimo de que ese vehículo lo utilizara para hacer las visitas a los distintos lugares donde iban a promocionar determinado medicamento. Ahí podría ser entonces una mixtura de en qué caso, si ese vehículo podría o no vincularse para un accidente de trabajo en un momento dado. Claro, ese sería uno de los ejemplos. El otro ejemplo es si la empresa le presta el servicio de transporte.
No Así voy en mi contraten- vehículo, así sino contraten que, un tercero para que eso. le contrata un tercero, pero es la empresa la que le está suministrando el transporte para llevarlo del lugar de trabajo a su vivienda o del lugar de vivienda a su trabajo. Pero es desplazado porque la empresa le pone el servicio de transporte. También este sí es considerado como accidente de trabajo. Bueno, vámonos entonces con don Jairo de Santa Rosa de Cabal. Don Jairo, gracias por estar con nosotros. Proceda con su pregunta o su comentario. Buenas noches. Buenas noches. Para felicitarlos por el programa. Muy amable. Quería preguntarle, por favor, al doctor Hidalgo. Mi señora está en Colpensiones, tiene 350 semanas en este momento, tiene 46 años, pues ella todavía está trabajando. Entonces quería preguntarle si es mejor seguir en Colpensiones o se pasa para un fondo, para que el fondo, cuando cumpla los 57, le devuelvan la plata, lo que haya ahorrado hasta ese momento, o mejor seguir en Colpensiones hasta que cumpla las semanas totales, que sería por allá. Don Jairo, ella tiene 46. ¿Tiene 46? 46 años. 46. ¿Cuándo cumple los 47? En noviembre. Bueno, ahí está Lo entonces que en no el le filo de la entendí, navaja. discúlpame, Señor. don Jairo, discúlpeme, no le entendí es cuántas semanas tiene hoy. ¿Cuántas semanas? En este momento ella tiene apenas 350 semanas. Ok. Listo. Y bueno, Tiene 350 semanas. Tiene que cotizar un buen tiempo además, ¿no? Le faltan 10 años para cumplir la edad. En 10 años alcanzaría a cotizar otras 500. 500 semanas aproximadamente, serían 850 semanas. Para pensionarse, si está en Colpensiones, necesitaría 1.300 semanas. O sea que le quedarían faltando alrededor de 550 más o menos, o sea, otros 10 años. ¿Cierto? Se pensiona Estamos a hablando de 20 años. 67 años. Se va a pensionar después de los 65, 67 años de edad. Si la finalidad es retirar, solicitar la devolución de saldos, el consejo sería quédese en el fondo privado. Sí. Porque frente a la devolución de saldos, siempre lo hemos dicho aquí, y en ese aspecto hemos dicho, o creemos que es en lo único que no es perverso estar afiliado a un fondo privado, porque cuando se habla de la devolución de saldos, estamos hablando que allí se genera una rentabilidad, porque ese dinero, cuando nosotros lo ingresamos allí y matriculamos nuestra cuenta de ahorro individual, estamos autorizando para que ese dinero se hagan inversiones con él, se ponga en la bolsa y se hagan negociaciones, entonces va a dar una muy buena rentabilidad. Diferente a Colpensiones, en Colpensiones no se hacen estas negociaciones con los dineros, entonces no va a haber rentabilidad. Entonces, es complejo, le tocaría cotizar mucho tiempo estando en Colpensiones para pensionarse, y si es para devolución de saldos, entonces la orientación es quédese en el fondo privado, porque allí le va a ir mejor en cuanto a la rentabilidad. Pero igual al señor Jairo y a todos los televidentes, si tienen alguna inquietud relacionada con este tema o con derecho laboral, yo lo invito a que nos llame al 322-2552. 322-2552, anote este teléfono que no sabemos en qué momento lo vamos a necesitar. Ese es el teléfono de nuestra oficina, nos llama en horario de 9 a 4:30 de la tarde y con gusto lo atendemos. Por teléfono le damos la asesoría, Claro. o inclusive si necesitamos revisar alguna documentación, si está por fuera de la ciudad, le decimos cómo nos hace llegar la documentación, la revisamos y luego para brindarle una asesoría más personalizada. No olvide, 322-2550. El ejercicio que hemos hecho, doctor Orlando, es que la devolución de aporte de indemnización sustitutiva en Colpensiones comparada con fondo privado, en fondo privado puede ser 5 o 6 veces más, para que el televidente haga el ejercicio y revise si el panorama que le plantea el doctor Orlando le sirve. Más adelante quiero hacer una aclaración que nos pide una televidente sobre el tema de la indemnización sustitutiva y los BEPS, pero tenemos 2 llamadas, tenemos a don Gilberto y a Marlene. Vamos primero con don Gilberto en Popayán, buenas noches y gracias por estar con nosotros. Doctor. Buenas noches. Gracias por atenderme, doctor. Claro que sí, para eso estamos. Vea, es para hacerle una preguntita, doctor. Yo trabajé 40 años en una empresa. Me pagaron hasta el 2012, ¿sí? Y del 2012 para acá no me han vuelto a pagar prestaciones ni primas y me deben 3 años de sueldo. Entonces, ¿qué puedo hacer ahí? ¿Desde cuándo me sacaron de dijo? la empresa. ¿Usted sigue vinculado? Eso le he preguntado al señor Gilberto, ¿Por qué ¿usted no está sigue vinculado vinculado en la empresa? Vea, sí, porque me sacaron sin darme ningún papel, que después me llamaban. ¿Pero cuándo Me lo llaman sacaron? de un momento Del a 2012. otro No, que vaya a porque manejar no. una trituradora antes porque ya. soy operador de trituradora. Perfecto, don. Usted salió de la Gilberto. empresa, don Gilberto, en el 2012, ¿verdad? No, No. desde 2012 no me volvieron a pagar prestaciones, ni cesantías, ni primas, ni nada. ¿Y hasta cuándo prestó usted el servicio? Hasta el año pasado, Ah, hasta está el, bien.
hasta el año pasado, el 4 de diciembre del año pasado me sacaron sin darme ningún papel, sin nada. ¿Y la empresa aún existe? Pues ahí están las máquinas ya deteriorándose, todo Muy eso, bien. pero no nos han dicho nada. O sea, hay algo que hacer, don Gilberto, Don menos Gilberto, mal. los derechos laborales prescriben cada 3 años, pero cada 3 años desde el momento de su causación. Las primas de servicio se causan en junio y en diciembre de cada año. Entonces, una prima de junio, don Gilberto nos dice que hasta el 2012 le pagaron prestaciones sociales. Exacto, porque esa era la duda de la prescripción Entonces, ahí por sí, tantos de años. prestaciones sociales hasta 2012. Usted tenía 3 años para hacer la reclamación de esas prestaciones sociales que nunca le cancelaron. 2013, 2014, 2015, don Gilberto. Las de hasta el 2012 le pagaron, le deben 2013, 14, 15, 16, Pero se 17. pierde. 16, 15, 14. Los derechos laborales de 2014 hacia atrás podríamos decir que ya están prescritos. ¿Sí? Hay un fenómeno o una figura en el derecho laboral, en el derecho que se llama la prescripción. Y en el derecho laboral quiere decir que los derechos laborales, hablémonos en términos que nos entendamos, se pierden cada 3 años. Entonces, si 3 años después de la causación usted no lo reclama, el día de mañana usted va a hacer una demanda, el abogado de la empresa va a decir, no, es que eso ya prescribió, y el juez con toda seguridad va a declarar probada esa excepción de prescripción. Entonces estarían vigentes los del 2014 en adelante, los del año 2014 en adelante. Allá donde usted está, asesórese, vaya a la oficina de algún abogado, porque nos dijo que estaba en... Sí, está en Popayán. Está por fuera de la ciudad. Entonces busque un abogado allá para que lo oriente y no vaya a dejar pasar esos términos. Posiblemente la empresa en este momento todavía tenga con qué pagar, y si no, pues entonces buscar que se pague con las máquinas que él dice que Sí, están hay ahí una quietas. máquina, eso puede valer una platica. Claro que sí. Gracias al televidente por esa pregunta. Nos puso aquí un ejercicio chévere de la prescripción, de la caducidad, las oportunidades para demandar. No hay que esperar muchos años. Marlene, muy buenas noches. En Bogotá, ¿cómo le va? Bien, muchas gracias. Bueno. Para hacerle una pregunta al doctor Hidalgo. Bien, Sí, pues, señora. Sí, lo que pasa es que yo estoy tramitando la pensión por invalidez, pérdida de capacidad laboral. En la Junta Regional me dijeron que tenía que llevar un certificado de daño corporal. Me dirigí a mi EPS y allá me mandaron al área de salud ocupacional, pero allá no me atendieron porque como yo soy beneficiaria en salud de mi hija, yo no soy trabajadora. Entonces yo quiero que ustedes me orienten dónde puedo conseguir el certificado de daño corporal, siendo yo beneficiaria de la EPS y no trabajadora. doctor Orlando. ¿Se perdió en algún momento? No, le entendí a la televidente que lo que busca es una pensión por invalidez, Sí. y para hacer este trámite entonces necesita la calificación o el certificado o el concepto médico de no rehabilitación o no favorabilidades de la rehabilitación de su Ajá. enfermedad. Fue lo que le alcancé a Pero es entender porque la beneficiaria. llamada Entonces, como se es cortó. beneficiaria, le están sacando el cuerpo. Pero entonces el médico tratante, el especialista que usted la esté tratando por la enfermedad o por el problema, la situación de salud en la que usted se encuentra, es el que está llamado a darle ese certificado o ese concepto médico. Entonces el especialista va a decir, dependiendo de su situación de salud, es si esa situación de salud que usted tiene se puede recuperar o no se puede recuperar, si usted se va a rehabilitar o no se va a rehabilitar en esa situación de salud. Entonces, en ese certificado ya el médico especialista sabe qué formato es el que debe diligenciar. Él le dice si usted se va a rehabilitar o no, si el concepto que él da es favorable o desfavorable. Con un concepto desfavorable, entonces su fondo de pensiones inmediatamente la dirigen a la junta de calificación de invalidez que ellos tengan para que le den el porcentaje de pérdida de capacidad laboral. Eso fue lo que le entendí a la televidente. Pero hay de un lo que ingrediente está que es el que me deja a mí un gestionando. poco inquieto, y es el que ella lo quiere hacer, pero como es beneficiaria, podría uno pensar, o del esposo o de la hija, de repente le pueden estar negando ese concepto porque no es cotizante. Ahí me perdí un poquito y ahí es donde quedo yo con esa inquietud, doctor Orlando, Juan Carlos, de si es pero obligación o no. independiente de la calidad de afiliado De que usuario. tenga, como beneficiario o como cotizante en directo, el médico que la está tratando debe conceptuarle y decirle, bueno, usted, su enfermedad, su situación de salud es favorable o desfavorable, porque finalmente esto se lo van a exigir en el fondo de pensiones para poderle emitir una calificación de la pérdida de capacidad laboral. Y si no lo hace la EPS, pues lo debe hacer el fondo de pensiones, en un momento dado, ¿no, doctor? Frente a la EPS, sí, no, el Si no, fondo el de fondo, pensiones fondo de para pensión. hacerle esa calificación
es el documento que le exige, porque ellos entonces todos iríamos a un fondo de pensiones a decirle, venga, califique. mándame a calificar a ver cómo estoy de salud. De pronto le doy a la campana y me suena la flauta diciendo, sí, tiene un 50% de pérdida de capacidad laboral, entonces se congestionarían las entidades que se encargan de calificar o estas juntas de calificación. Entonces, por eso es que en el fondo de pensión, en la EPS, le dicen, tráigame el concepto del médico de que su situación ya no se va a recuperar o que es un concepto desfavorable de rehabilitación. Y ya con ese concepto del médico especialista es que lo mandan a la junta de médicos que ya tienen para que lo califique. Sí, usted tiene razón en eso. Una televidente nos pidió que hiciéramos una aclaración, pero no una aclaración nuestra, sino para muchos televidentes, porque con el Plan Nacional de Desarrollo, recordemos, doctor Orlando, que se incluyó que quien cumpla requisitos para pensionarse, pero no para pensionarse, sino para no pensionar, no tiene los requisitos para pensionarse, sería una indemnización sustitutiva o devolución de aporte en fondo privado, que si en 6 meses no hace el trámite o no hace nada, le pasarían esos recursos a los BEPS. Lo que hemos investigado es que tendría que ser que la persona haya empezado el trámite de solicitar esa devolución de aportes y si en un tiempo de 6 meses no lo ha hecho, pues se los pasan a los BEPS. Pero si usted está trabajando, está haciendo aportes al sistema, no es que va a venir automáticamente el fondo y le va a pasar los recursos a los BEPS. Eso que quede claro, porque una señora preguntaba esta tarde y nos pidió que hiciéramos esa acotación aquí. La aclaración que se debe hacer en ese sentido frente al Plan Nacional de Desarrollo, lo que está diciendo Juan Carlos, es que todo el mundo está preocupado y llaman todo el día a la oficina preguntando esto, y es bueno hacer esa aclaración aquí. Es, si usted está cotizando, usted está activo cotizando, no lo pueden obligar o no, tranquilo que no le van a pasar estos recursos para los BEPS, porque la norma le permite a uno cotizar hasta que tenga la facilidad o la posibilidad económica de hacerlo, o mientras tenga un vínculo laboral, o mientras usted tenga ingresos suficientes con que seguir haciendo aportes. Entonces, si usted está haciendo aportes, no importa que ya tenga la edad de pensión, si no tiene las semanas suficientes o el ahorro suficiente, si estamos hablando de los fondos privados, usted puede seguir haciendo aportes tranquilamente. La situación, o hay que correr las situaciones cuando ya usted tiene esa imposibilidad económica de seguir cotizando, entonces sí tiene que solucionar y mirar qué va a hacer con sus dineros que están en su fondo o en el Colpensión. Puede haber tranquilidad con ese tema. Mientras siga haciendo aportes, no es que automáticamente lo van a cambiar, así no es. Yo le pido a doña Patricia que nos espere unos segunditos porque tenemos que cumplir con una pausa y ya regresamos para atenderla. Bueno, y continuamos en Su Caso en Casa. Patricia en Envigado, buenas noches. Aló, buenas noches. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿y ustedes? Bueno, gracias por llamarnos. ¿Cuál es su pregunta o su aporte? Me preguntan la siguiente, es un caso relacionado con mi hermana. Mi hermana en este momento está laborando en una empresa. Resulta que mi hermana en este momento le están adeudando 3 primas y como 2 pagos, y no le está pagando seguridad social en este momento no sé si es por falta de económico de la empresa o qué, pero ella está como en una paradoja porque ella me dice, yo no sé si retirarme o qué hacer, porque yo de todas maneras si sigo laborando ahí, se me sigue acumulando esa plata, entonces yo quisiera. Eso es una encrucijada, doctor Orlando, porque está uno trabajando y no sabe uno si demandar o qué hacer un legal contra la empresa y uno está ahí trabajando. Entonces, y es algo complejo en la forma que nos hace la pregunta la televidente, porque es, venga, dígame qué hago. Sí, muy difícil. La vamos a orientar en las situaciones que se puede encontrar y ya sería usted la que tiene que tomar esa determinación, porque es una determinación, digámoslo, bastante seria. Una es, la obligación de los empleadores es ser cumplidos con los derechos de los trabajadores. Dentro de estos derechos están el pago de prestaciones sociales y muy importante el pago de la seguridad social. Aquí hay un incumplimiento, como nos cuenta la televidente, hay un incumplimiento del empleador con sus obligaciones con esos trabajadores o con su hermana concretamente. Esto conlleva a que su hermana, ahí le están dando una justa causa para que ella dé por terminado el contrato de trabajo. Esto es un motivo más que suficiente para que ella presente una renuncia provocada o lo que llamamos en el derecho laboral un despido indirecto. ¿Qué consiste esto? Ella le manda una carta al empleador diciéndole, señor empleador, por culpa suya yo me voy de la empresa.
usted me obligó a renunciar o usted me está despidiendo indirectamente porque usted no está cumpliendo con las siguientes obligaciones y enumerarle las obligaciones que el empleador está incumpliendo. Esa es una justa causa para que el trabajador dé por terminado el contrato de trabajo. ¿Qué conllevaría esto? A que ella se vaya del lugar de trabajo y el empleador el día de mañana ya le pueda reclamar una indemnización por despido injusto, en este caso despido indirecto, o una renuncia provocada. La otra es mirar a ver si ella se queda en la empresa, esperando a ver cuánto tiempo más van a quedar debiéndole o cuántas más prestaciones sociales y salarios le van a adeudar o llegar a un arreglo amigable con el empleador. Pero la verdad, y para la inquietud de la televidente, es una obligación. Los derechos de los trabajadores son sagrados y la situación económica de la empresa no se puede ventilar en ese sentido. Si está en una situación económica la empresa apremiante, la ley también le da las posibilidades o las empresas tienen los recursos para acudir a unas instancias para tratar de solucionar esto, pero sin que se afecten los derechos de los trabajadores. Para la televidente que nos llamó con esta inquietud y todos los televidentes que tengan inquietudes en lo que tiene que ver con derecho laboral y pensiones, los invito a que nos llamen al 322-2552. 322-2552, anote ese teléfono por ahí, colóquele abogados en derecho laboral y pensiones, mientras llega el adhesivo o el imán, como dice Juan Carlos, está en deuda para la nevera, entonces lo anotan en un papelito ahí y lo colocamos por ahí pegadito en algún lugar. No olvide 322-2552, allí con mucho gusto lo vamos a atender. Bueno, y otra recomendación que yo siempre la comparto es, si usted está en la empresa, acérquese a la persona encargada de recursos humanos, plantee su situación, o sea, busque todos los canales, porque también a veces es muy aburridor el trabajador que es muy rebelde y resulta que de pronto la empresa está pasando por un momento difícil, pero lo va a corregir y de repente vuelve y se normaliza todo. Entonces es como mirar y hacer el equilibrio de qué está pasando al interior de la empresa, porque qué tal que corrijan en los meses y digan, ya vamos a pagar todo, vamos a poner todo al día. Claro, por eso le decíamos a la televidente que es complejo en la forma que nos preguntaba, venga, Sí. ustedes qué nos aconsejan hacer. Usted me dijo que tal. Les presentamos o les mostramos las posibilidades que hay, ya ustedes toman la decisión, pero esto se ve mucho y entonces para todos los empleadores, porque este programa también lo ve gente que maneja personal, los derechos de los trabajadores son sagrados y los trabajadores, pues como dice Juan Carlos, venga, sentémonos con el empleador o con la persona encargada para ver si se llega, cuándo se va a normalizar esta situación, a ver si puedo esperar este tiempo, porque igual uno también trabaja para que le den una contraprestación que es el salario. Yo sé, doctor Orlando, que usted quería hacer mucho énfasis hoy en los accidentes laborales, pero nos han preguntado muchas cosas, pero hay otra pregunta que nos la hicieron y no la quiero dejar en punta, y es que hay algunas empresas que se están yendo a otras ciudades, a unas zonas francas, por ejemplo en Medellín, muchas se están yendo para el oriente cercano. Una importante empresa de la ciudad de Medellín se va a ir para Río Negro y le ha dicho a sus empleados que van para Río Negro. Los empleados dicen, pero bueno, y entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Nos van a pagar más porque nos desplazamos para allá? ¿Nos van a aumentar el subsidio de transporte? ¿Qué va a pasar? Ahí habría un fenómeno de ¿qué? O sea, ¿tendría una obligación la empresa de llevarse a los empleados con otras condiciones laborales? Juan Carlos, hay una figura que en derecho laboral se llama ius variandi, y es la posibilidad o el derecho que le da la ley a los empleadores a modificar los contratos de trabajo frente a sus trabajadores. Ejemplo de unas modificaciones, o una de esas modificaciones como ejemplo es lo que está planteando Juan Carlos. Nos tenemos que trasladar. Obviamente esa empresa tiene que justificar frente a la ley o frente a ese trabajador la necesidad de ya no vamos a estar más en Medellín, o a usted no lo necesito en Medellín, lo necesito es en Río Negro, y frente a esa figura que nos dan tiene todas las posibilidades de mandarlo o enviarlo a laborar a Río Negro. Porque es muy distinto cuando la empresa está en Medellín, se va para Cali y ahí le dice al trabajador, se tiene que ir para Cali, el trabajador sí puede decir, yo me voy, pero ahí sí me tienen que cambiar algunas condiciones. Eso ya es otra variación, otra variante ahí. Sí, ya son unas modificaciones, pero habría que analizarlas. Obviamente puntual. El empleador tampoco puede coger y aporrear así los derechos de los trabajadores. Hay que mirar las circunstancias y las contingencias en que esto se da. Sigamos con accidente de trabajo, la típica pregunta. Se fueron los trabajadores de Medellín para Cartagena con el bus de la empresa, ocurre un accidente en Cartagena, pero no estaban trabajando y no jugando un partido de fútbol para la empresa en un campeonato. Si ocurre un accidente, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Es un accidente de origen común, un accidente laboral? ¿Qué pasa ahí? Claro, Juan Carlos. Entonces, dentro de lo que debemos considerar accidente de trabajo es toda contingencia que ocurra dentro de la empresa o por fuera de la empresa en horario laboral y cumpliendo órdenes o directrices del empleador. Igual como en el ejemplo que nos da Juan Carlos.
no están en el horario laboral, no está dentro de la empresa, pero en ese ejemplo está en un partido de fútbol representando a la empresa y les ocurre un accidente allá, eso se considera accidente de trabajo. Y pasa mucho que se quieran... Eso es un típico accidente un tema de trabajo. culpas ahí, no es que fue la empresa transportadora, no es que la empresa no sé qué, es que no estaban trabajando, estaban en un campeonato. Igual también se consideraría accidente de trabajo lo que le ocurra a un dirigente sindical mientras está en el permiso sindical, no está trabajando, no está dentro de la empresa, está por fuera realizando unas actividades sindicales, también se considera accidente de trabajo. Doctor Orlando, se acabó el tiempo, ya saben que quienes deseen comunicarse con el doctor Orlando tiene el 322-2552, muy amable doctor Orlando. Juan Carlos, un saludo muy especial para todos los televidentes y en especial hoy un saludo especialísimo y valga la redundancia a mi señora madre Rosa María Ocampo que está de cumpleaños. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. La familia que es tan importante. Estuvo también con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa en la dirección y presentación de este espacio de servicio. No se vayan, ya vienen las noticias, porque Teleantioquia Noticias y Teleantioquia en términos generales siempre te ven grande.